Muy buen día nuevamente. Nuestra anterior clase hemos iniciado el análisis del primer contrato típico, ¿no? Estamos realizando ya un análisis de la parte especial de los contratos. Existe una parte general que es aplicable a todos los contratos. En esta nosotros hemos visto los elementos para la formación de los contratos, hemos visto los efectos de los contratos, los efectos generales, los efectos específicos de los contratos bilaterales. Hemos podido ver también la clasificación de los contratos. Se ha visto además las formas de disolución de los contratos, el tema con el que hemos terminado. Hemos visto las modalidades generales, modalidades específicas de los contratos. Y bueno, desde la anterior clase hemos empezado con el análisis del contrato de compra-venta, ¿no? De una parte especial de los contratos que va a, como habíamos manifestado anteriormente, nos va a otorgar reglas de interpretación para cada tipo de contrato en particular, para cada tipo de contrato que, según el legislador, resulte importante, pues nada impide que existan además contratos atípicos, ¿no? Que ustedes de los cuales ustedes deben conocer algunos, ¿no? El caso de un contrato, por ejemplo, de Pasanacu, o el caso de un contrato de cuidado de vivienda, por ejemplo, ¿no? Son figuras muy peculiares que no están reguladas de manera expresa en nuestro ordenamiento jurídico. Eh, Sin embargo, tenemos otras como este contrato que nosotros estamos analizando. Habíamos dicho que el contrato de compra-venta es un contrato bilateral sinalagmático perfecto por el cual una persona denominada comprador paga un determinado precio a una persona llamada vendedor, quien a su vez va a transferir el derecho propietario, o bueno, un determinado derecho, o por otro lado, un determinado bien, ¿no? Va a realizar una transferencia. Es necesario que el precio se traduzca en un monto de dinero y el propietario entregará diferentes objetos que nosotros ya que nos corresponde analizar el día de hoy, ya que en la última clase hemos visto que no todas las personas pueden, eh, pueden realizar la compraventa. Existen ciertas personas con lo que nosotros ya hemos estudiado anteriormente, ¿no? Con esta incapacidad relativa. Hemos visto que los cónyuges no pueden celebrar contratos de compra-venta entre sí. Hemos visto que los abogados, respecto a los derechos que se dilucidan en un litigio en el que intervienen, tampoco pueden hacerlo. Los que administran bienes ajenos, como el tutor, como el curador, no pueden comprar de comprar respecto a estas personas, ¿no? El tutor respecto a la persona que está siendo tutelada, el curador respecto del ausente, por ejemplo. Los mandatarios, nosotros hemos visto que tampoco pueden realizar una compra-venta consigo mismo, a menos que estén expresamente autorizados para ello mediante el contrato de mandato, ¿no? Estas tres últimas causales que ahorita las estamos viendo en nuestro material son causales de anulabilidad, pero tenemos también causales de nulidad, quienes administran bienes del Estado respecto a los bienes que administran, funcionarios públicos respecto a bienes de su entidad y funcionarios judiciales respecto a litigios que se van dilucidando en el tribunal en el que ellos ejercen sus funciones. No podrán adquirir bajo pena de nulidad. Es decir, estamos ante un aspecto de carácter público y en caso de incumplirse, bueno, se podrá plantear la nulidad que, como bien conocemos, debe ser declarada judicialmente. ¿Qué es lo que se compra? ¿Qué es lo que se vende? Por lo general, la regla general es que se puedan vender todas las cosas corporales e incorporales que están en el comercio humano, que pueden ser objeto de compraventa, mientras que su enajenación o adquisición no esté prohibida por ley. Puede ser actual o futura. Nosotros tenemos conocimiento de los requisitos para el objeto del contrato. Obviamente tendrán que cumplir con estos requisitos, tendrán que estar dentro del comercio humano, tendrán que ser de propiedad de quien las transfiere, es decir, quien transfiere el bien tiene que tener al menos esa capacidad, ¿no? Pero vamos a ver una figura
peculiar y sui generis, que es esto del contrato de venta de cosas ajenas. A ver, entonces, volviendo, ¿no? Una cosa futura, cualquier cosa corporal, mueble o inmueble que cumpla con estos requisitos del objeto, ¿no? Tiene que ser un objeto que esté dentro del comercio humano, que sea de que quien la transfiera tenga cierto derecho que le permita hacerlo, tiene que ser determinada o determinable en un futuro mínimamente, tiene que cumplir, ¿no?, con estos requisitos de posibilidad, licitud y determinación que nosotros ya hemos estudiado el momento que hemos analizado las prestaciones, el objeto del contrato. Entonces tiene que cumplir con los requisitos de las prestaciones de dar. Otras legislaciones establecen un listado de los bienes que no formarían parte del contrato de compra-venta, ¿no? Un contrato relativamente extenso. Sin embargo, nuestra legislación no lo hace así. Y algunos de los casos, algunas de las prohibiciones de venta, la tenemos en diferentes artículos de nuestro Código Civil. Podemos mencionar entre ellos, por ejemplo, la limitación, las prohibiciones de enajenar, que se establecen entre los artículos en los artículos 109, 1191, en caso de legados bajo condición. También encontramos los bienes de dominio público. Existe jurisprudencia expresa y la Constitución Política del Estado también establece de manera clara que los bienes del Estado son inalienables, son imprescriptibles, entonces no se podrá transferir, ¿no?, estos bienes. El derecho de uso y habitación. Nosotros sabemos que el habitador, el usuario, dentro de los derechos reales, no tiene esa facultad de transferir el bien, el derecho que él tiene. Entonces no se podrá transferir este derecho. Tampoco las servidumbres. Nosotros sabemos que las servidumbres van a ser accesorias de una propiedad. Entonces uno no puede vender de manera aislada una servidumbre, ¿no? El derecho de asistencia familiar no se puede transferir, ¿no? No puedo vender yo el derecho que tengo de asistencia familiar a otra persona. No se puede transferir el patrimonio cultural, según lo previsto por el artículo 99 del Código Civil. Tampoco hidrocarburos, esto lo establece expresamente nuestra Constitución Política del Estado. No podrán ser objeto de compraventa tampoco ciertos recursos hídricos expresamente establecidos en el artículo 374, parágrafo 3 de la Constitución Política del Estado. La propiedad colectiva o comunitaria campesina tampoco puede formar parte de los contratos de compraventa, no puede ser objeto, ¿no? Eso según nuestra Constitución en su artículo 393. También encontramos prohibiciones expresas respecto a las zonas de seguridad fronteriza, es decir, 50 kilómetros dentro del límite, de los límites de nuestro país, ¿no? Eso lo establece el artículo 262 de nuestra Constitución Política del Estado. Y así vamos a encontrar varias prohibiciones expresas por nuestro ordenamiento jurídico que establezcan qué bienes o qué cosas puedan formar parte de, bueno, no pueden formar parte, no pueden ser objeto del contrato de compraventa. Un ejemplo serán, diremos, los bienes que han sido, las sustancias controladas, por ejemplo, ¿no? No pueden ser transferidas, qué sé yo, ciertas drogas cuyo control se encuentra a cargo del Estado. Entonces van a existir ciertas prohibiciones expresas respecto al objeto de la compraventa. La compraventa además puede realizarse sobre cosas futuras, sobre cosas ajenas, sobre cosas parcialmente ajenas, cosas grabadas o, bueno,
vamos a ver, ¿no? Cosas grabadas y al final vamos a ver las reglas de qué es lo que sucede si un bien va a perecer, ¿no? Y esto creo que ya lo hemos visto cuando hemos revisado la teoría de los riesgos. Pero a ver, existe la posibilidad de vender una cosa futura, ¿no? Una cosa futura puede ser vendida, un departamento, un mueble que va a ser construido recién, el carácter de no actual, pero para que este contrato proceda tiene que existir un carácter de no actualidad, ¿no? Que la cosa no exista, pero esto tiene que ser conocido por ambas partes. Si el comprador asume el riesgo, exoneran de la evicción al vendedor. Nosotros vamos a ver qué es la evicción y qué es la garantía de evicción y qué es el saneamiento, ¿no? Son dos conceptos diferentes. Pero en estos casos, entonces, si el comprador asume el riesgo del bien futuro, no va a tener esta garantía de evicción, que vamos a revisar a qué se refiere de manera expresa en un momento más. La venta termina siendo nula, nos dice, si la cosa no llega a existir, excepto si el contrato es aleatorio o si el comprador asume el riesgo. Si asume el riesgo el comprador, de todos modos, entonces tendrá que estar obligado a pagar el precio, estará obligado en un contrato aleatorio también. Entonces, en caso de no llegar a existir, no existiría el objeto, ¿no? Sin embargo, nada evita que pueda asumir el riesgo el comprador, por lo cual tendría que cumplir con su prestación. Es posible también la prestación, la prestación en la cual uno se compromete a entregar o a transferir cosas ajenas. Y esto emana desde el derecho romano, ¿no? Tiene antecedentes en el derecho romano inclusive. Y podemos ver ciertas legislaciones que expresamente van a generar anulabilidad en estos casos. Sin embargo, nuestro Código Civil permite la venta de cosas ajenas. Si el vendedor no puede transferir la cosa, nada le impide obligarse a transmitirle, sea o no de difícil posibilidad. Si él no puede, no se encuentra en las posibilidades materiales, nada le impide que él pueda vender, pero comprometiéndose de manera personal, más allá de transferir el bien. Ahorita vamos a ver a qué nos referimos, porque en el sistema romanista de la traditio, quien compra no compra una cosa, sino compra una obligación. Entonces, quien vende una cosa ajena se está comprometiendo en realidad a hacer adquirir al comprador ese bien que se está vendiendo, ¿ya? Eso es algo sumamente importante que tienen que conocer. Existen otros sistemas que sancionan con la nulidad o anulabilidad de esta figura, sin embargo, nuestro sistema permite la venta de cosas ajenas, no lo olviden. Se ha ignorado totalmente la necesidad de cuidar la concordancia con el Código Penal, que claramente establece una perspectiva de antijuridicidad de las ventas de cosas ajenas, ¿no? Y castiga expresamente con privación de libertad el estelionato, pero pese a ello, termina siendo reconocida esta figura. Quien vende una cosa ajena entonces queda obligado a la adquisición de dicha cosa, ¿para qué? Para transferir posteriormente a quien le ha comprado esa cosa ajena. El comprador es propietario desde el momento en que el vendedor adquiere la cosa como titular. ¿Qué significa? Yo puedo comprometerme con Alejandro a venderle un bien que es de Cachi, ¿no? De Franz Cachi. ¿Y desde qué momento Alejandro es propietario? Desde el momento en que Franz Cachi ya me ha transferido a mí, ¿ya? No tiene que esperar nuevamente a realizar otro contrato, no, no, no. Si se vende cosa ajena y el vendedor consigue la propiedad de la cosa, desde el momento en que se le transfiere al vendedor este bien, termina siendo propietario el comprador de la cosa ajena, ¿no? El comprador que ignoraba que la cosa era ajena va a poder pedir la resolución del contrato a menos que se haga adquirir la propiedad antes, ¿no? ¿A qué nos referimos con esto? Si se entera Alejandro desconocía, por ejemplo, que la cosa era ajena, entonces podrá pedir que el contrato quede sin efecto por la resolución del mismo. Sin embargo,
si yo antes del planteamiento de la demanda le transfiero el bien, es decir, le hago adquirir la propiedad del bien, entonces no podrá hacerlo, ¿no? En caso de incumplirse, además, por culpa del vendedor, ustedes ya conocen esto de la culpa, que han debido ver en obligaciones y han visto también en teoría de la responsabilidad. Hay diferentes grados de culpa exigidos, etcétera, ¿no? Pero si es que existe culpa, es decir, la posibilidad de reprocharle esto al vendedor, este tiene que resarcir además el daño, ¿no? En estos casos. Tenemos además la posibilidad que exista una venta de cosa parcialmente ajena. En este caso hay diferentes opciones para el comprador. El comprador que va a comprar una cosa parcialmente ajena que no le corresponda, en caso entonces que el vendedor no sea propietario de la totalidad de lo que vende, el comprador puede pedir la resolución del contrato o el resarcimiento del daño cuando no adquiere la totalidad del bien, ¿no? También va a poder pedir, como otra opción, la reducción del precio y el resarcimiento del daño. En caso de tener conocimiento que la cosa es ajena, es decir, si el comprador tiene conocimiento que la cosa es ajena, tanto en la venta de cosa ajena como parcialmente ajena, en todo lo que hemos visto anteriormente, solo va a poder pedir que se le devuelva el precio mientras no haya asumido el riesgo, ¿no? Ya no va a pedir daños y perjuicios. El comprador que tiene pleno conocimiento de la calidad ajena del bien que está comprando, entonces no va a poder pedir los daños y perjuicios. Aspecto importante que también deben tener en cuenta el momento de encontrarse ante esta figura, ¿no? En el caso de la venta de cosas que estén grabadas o con cargas, con derechos, si no son declaradas, en este caso se puede pedir la resolución del contrato o la disminución del precio. Por otro lado, se aplica, bueno, en la entrega de la cosa, en el objeto, en su transferencia, se aplica lo que ya habíamos visto al momento de analizar la teoría de los riesgos, es decir, la res perit domino, ¿no? Es decir, la cosa perece para su dueño. ¿Qué pasa en este caso, no? Nosotros sabemos que el contrato de compra-venta es consensual. Si la cosa perece antes de que se consiga el consentimiento, la venta es nula, ya que no tendría objeto. Eso es algo importante. Si perece parcialmente, entonces el comprador puede elegir entre la resolución del contrato o reducción del precio. Por ejemplo, si yo le quiero comprar a Franz Cachi un inmueble que él tiene, y el mismo perece antes que nosotros nos pongamos de acuerdo sobre el precio y sobre la entrega, entonces, por un deslizamiento, digamos, entonces en ese caso, el bien perece para su dueño. Entonces, mientras no exista consentimiento, todavía no se ha realizado la transferencia. La transferencia y el derecho propietario se adquiere el mismo momento en que las partes entran en acuerdo. Si la cosa perece parcialmente, o sea, ¿qué pasa si ese deslizamiento se ha llevado, ha destruido parte del inmueble, ¿no? Entonces puede elegir también la resolución del contrato o la reducción del precio. Recordemos que si una cosa perece posteriormente al contrato, perece para su dueño, que ya terminaría siendo el comprador. Eso es algo importante a tener en consideración también, ¿no? La transmisión del derecho de propiedad. La transmisión del derecho de propiedad en el contrato de compra-venta va a operar con el solo consentimiento de las partes, como habíamos dicho. Eso es algo que les pido no se olviden, ¿no? Es un contrato meramente consensual, eso lo habíamos visto cuando nosotros analizábamos la clasificación de los contratos. Sin embargo, existen ciertas formas del derecho de propiedad en las cuales el comprador no adquiere la propiedad del bien, sino hasta ciertos momentos específicos que son posteriores a la celebración del contrato. Un ejemplo de esto lo encontramos en la venta con reserva de propiedad. Esto se da usualmente en la venta a crédito, ¿no? Mientras el comprador no pague el último
la última de las cuotas no va a ser propietario. Eso es algo importante tomar en cuenta en esta compra-venta con reserva de propiedad. El vendedor, entonces, hasta el último pago, se está reservando la propiedad del bien. Y esto va a generarle también cierta preferencia respecto a otros acreedores, ¿no? Otros acreedores del comprador. En el caso de cosas determinadas solo en su género, las mismas se van a transferir el momento en que son individualizadas de la manera acordada. Nosotros estamos ante una compra-venta de cosas solo determinadas en su género cuando no se establece de manera específica quiero esta casa o quiero este perrito o quiero qué sé yo. Nosotros sabemos que hay posibilidades inmensas del objeto de la compra-venta, ¿no? Yo quiero este televisor específico. Las cosas van a ser determinadas cuando uno sepa cuál es exactamente la cosa que se quiere, ¿no? El bien inmueble ubicado en la zona 16 de julio, esquina no sé qué calle, número 362, con folio real, número tantos, pero especificamos. Mientras que en la venta de cosas determinadas solo en su género, vamos a estar ante una mención genérica. Por ejemplo, nos dice 2 kilos de carne, ¿no? Nosotros no sabemos qué 2 kilos de carne vamos a saber. Ya, podemos decir qué corte, qué tipo de corte, pero no vamos a decir de esta vaca o quiero de esta. Podría suceder, ¿no? Nada impide que así sea. Sin embargo, vamos a estar ante venta de cosas determinadas solo por su género, cuando no sabemos cuál es específicamente el bien que queremos, ¿no? Y al final, en este caso, se van a transferir el momento que son individualizadas de la manera acordada. No es aplicable esta, esta figura, y esto es importante, por favor, espero que me estén escuchando, no es aplicable a masas de cosas o un bloque de bienes por precio alzado, es decir, uno muchas veces puede vender una construcción en general, pero que tiene diferentes precios, ¿no? Es decir, de las puertas, de las ventanas. Entonces no se aplica a estas masas de cosas, un bloque de bienes que se pueda vender por un precio único, ¿no? Es decir, una suma global. Esto se rige por aspectos totalmente diferentes. Estamos simplemente ante cosas determinadas en su género. Espero que se entienda esa diferencia. Además tenemos la venta a prueba y tenemos la venta con reserva de satisfacción. La venta a prueba implica el sometimiento a un ensayo, es decir, el comprador tendrá que establecer si el bien cumple con las propiedades que requiere respecto del bien, ¿no? Tendrá que evidenciar si el bien efectivamente va a servir para lo que él quiere. Esa es la venta a prueba, que se diferencia de la venta con reserva de satisfacción. Estas son denominadas ventas ad gustum, nos dice el material, media la costumbre de gustar para su aceptación y perfeccionamiento. Es muy diferente que uno compre una cosa de acuerdo a ciertas necesidades que tenga, a que compre una cosa por gusto, ¿no ve? Entonces, en la venta a prueba, nosotros vamos a estar ante una condición suspensiva, hasta el momento en que el comprador manifieste que el bien cuenta con lo que él requiere, ¿no? Podría ser, qué sé yo, podría darse el caso de una persona que requiere una computadora para trabajos específicos en ingeniería, ¿no? Entonces, probará primero para establecer si es que es lo que requiere. Es diferente a la reserva de satisfacción, en la cual uno verá si es que le gusta o no. Los gastos del contrato usualmente van a correr a cargo del comprador. Los gastos respecto a los documentos, es decir, el pago de honorarios de abogado, los impuestos de transferencia. Estos no comprenden el levantamiento de gravámenes o impuestos. ¿Por qué? Porque los gravámenes se han puesto en mérito respecto de la persona del anterior propietario, y tampoco los impuestos de propiedad anteriores, ¿no? Que le corresponden al vendedor, excepto por pacto contrario. La autonomía de la voluntad permite que estos puedan ser modificados. Tampoco
implica los gastos de entrega que vamos a ver, ¿no? En un momento más cuando nosotros revisemos las obligaciones del comprador y del vendedor.